Ya estamos en comunicación con el historiador Felipe Piña. Felipe, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Felipe, bueno, queríamos conversar con vos acerca de el golpe de 1955, del 16 de septiembre de 1955. Sí. Yo mencionaba que es uno de los golpes que está un poco invisibilizado, ¿no?, en la historia argentina. El golpe, las víctimas también, y un poco lo que pasó, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, hay gente que le sigue diciendo Revolución Libertadora todavía. Sí, totalmente. Creo que sí, fue un golpe muy cruento, que arrancó antes, ¿no? Arrancó en junio del 55, el 16 de junio, con el bombardeo de la Plaza de Mayo. O sea, la misma gente que activó ese bombardeo, civiles y militares, participaron luego del golpe de Estado en septiembre del 55, que fue un golpe que tuvo dos momentos. Un momento más blando, digamos, que fue el momento de Lonardi, que aparecía como un conciliador, rescatando, decía él, algunas de las cosas positivas del peronismo, como un freno al marxismo, como le rescataba cierta cuestión cristiana occidental que tenía el peronismo. Y bueno, fue visto como blando, como dubitativo por los sectores más reaccionarios del golpe, encabezado por Aramburu y por Rojas, que lo terminan derrocando en noviembre del 55, y ahí comienza la etapa más dura de la llamada Revolución Libertadora, cuya primera expresión es el secuestro y desaparición del cadáver de Eva Perón, pero también la prisión de 4.000 peronistas, ¿no?, sindicalistas, delegados de fábrica, dirigentes políticos y demás, que fueron torturados en muchos casos, y luego en el 56 los fusilamientos, ¿no?, el lanzamiento del general Valle y de Tanco, y que termina con 33 argentinos fusilados, ¿no? Pero también es muy importante, porque si no parece que fueran solamente psicópatas, ¿no? La aplicación de un modelo económico absolutamente antagónico al que había aplicado el peronismo. Fíjate que una de las primeras medidas de la segunda etapa de la Libertadora, en febrero del 56, es la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y la aplicación del primer plan del fondo a nuestro país, que va a tener las mismas características de todos los planes del fondo, ¿no? Desalentar el consumo, aumentar las tarifas, bajar los salarios, como para que queden saldos exportables de productos básicos y que el país tenga divisas para pagarle a los organismos internacionales. Eso ocurrió en el año 56, Perón se había negado, el fondo se creó en los acuerdos de Bretton Woods en el 44, y Perón se había negado permanentemente a incorporarse al fondo, ¿no? Felipe, sucede con el golpe de 1955, ¿no? Sí. Que está contado por la propia Revolución Libertadora, ¿no? Digo, son los vencedores, sí, los que nos contaron cómo fue el golpe, y hay algo ahí que el peronismo no pudo, me parece, habría que indagar por qué razones, pero no pudo contar ese golpe. Creo que en el 76 pasó otra cosa, pero en el 55, ¿no? Es la Revolución Libertadora la que nos cuenta lo que pasó. Sí, la Libertadora y sus aliados, ¿no? El radicalismo, que fue un aliado muy importante de la Libertadora. Fíjate que cuando se produce el llamado a elecciones por parte de Aramburu, el candidato oficial de la Libertadora era Balbín, y el opositor era Frondizi, ¿no?, que crea una decisión con la Unión Cívica Radical Intransigente, apoyada por el peronismo en aquel momento. Pero efectivamente faltó relato, ¿no? El relato del momento era muy difícil, porque la represión era durísima, la censura era durísima, pero ya podemos decir en el 57, aparece en primer relato en algunos periódicos muy interesantes, como Mayoría, como Azul y Blanco, lugares donde escribía, por ejemplo, Rodolfo Wolf, y ya aparece algún primer relato de lo que estaba pasando con la Libertadora, sus negociados, su política económica, ¿no? Pero es cierto que no hay una cuestión sistémica, quizá, en este sentido, ¿no? Me pasó a mí cuando escribí sobre esta etapa, que había un vacío, efectivamente, de relato de ese lado, ¿no?
y sí, está muy redactado del otro lado, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Hay un sobre-relato, podemos decir. Estamos ahora en un momento particular, ¿no? También casi como que parece un poco necesario hacer un poco de memoria sobre los golpes de Estado, sobre la palabra, también indagar sobre la palabra libertad, ¿no? Que se usó en aquel momento y se intenta usar ahora también. Digo, uno ve entonces que ahora no hay nada nuevo en función de que claramente. Fíjate que la palabra libertadora es una palabra muy interesante en nuestra historia, porque la usó, el primero que la usó fue Lavalle, cuando invadió nuestro país bajo la bandera francesa en el 38, la expedición libertadora para derrocar a Rosas, que seguramente habrá sido un elemento inspirador para los libertadores, entre comillas, del 55. La palabra libertad estaba ahí muy fuerte, muy potente en ese momento. Y lo nuevo quizá es, dentro de la semiótica de la ultraderecha argentina, es la apropiación de una palabra que tenía dueño, ¿no? que es libertario. Libertario es una palabra que identificó históricamente, sin ninguna duda, en Argentina los anarquistas, ¿no? De hecho, la Federación Libertaria Argentina, la FLA, es una institución centenaria que agrupó a las distintas corrientes del anarquismo desde principios del siglo XX hasta el presente. Había periódicos llamados libertarios, ¿no? Es una palabra que era sinónimo en la guerra civil española también, ¿no? De los anarquistas, es decir, de una corriente de extrema izquierda, ¿no? Y ahora ha sido apropiado este término por la ultraderecha, ¿no? Felipe, el 16 de septiembre también es una fecha en donde ocurrió la Noche de los Lápices, ¿no? Sí, no casualmente, ¿no? Eligieron esa fecha porque la mayoría de los militantes secuestrados eran peronistas. Había algunos de la juventud guevarista, pero casi todos los chicos que fueron secuestrados pertenecían a la UES, que era una agrupación de estudiantes secundarios peronistas, y no casualmente se eligió la fecha 16 de septiembre, que era aniversario del golpe del 55. Y sí, realmente es uno de los episodios más tremendos, ¿no?, de la dictadura, el secuestro de militantes. Yo creo que es importante decirlo, que solo fueron secuestrados porque luchaban por el boleto, fueron secuestrados sobre todo porque eran militantes políticos, ¿no? Digo esto de que la dictadura se siga arrogando, de sus escribas se siga arrogando el rol de decir quién es inocente y quién es culpable, ¿no? Todavía tenemos que seguir tratando esta cuestión. En términos de la dictadura, eran culpables de militar políticamente, no solamente de pedir un boleto, ¿no? Eran gente comprometida con su tiempo, con su militancia, sea trabajo barrial, trabajo territorial, trabajo sindical en las escuelas secundarias en aquel momento, luchando, por ejemplo, por los cambios de planes de estudio, por el acceso de los sectores populares a la educación secundaria. Bueno, todo esto hacían estos chicos que fueron masacrados, ¿no?, por la dictadura. No sé si es correcto, pero digo, bueno, también me parece como casi justo traer, recuperar lo que pasó en esos septiembres de tanto del bueno, en los dos episodios, ¿no? Lo del golpe, como la Noche de los Lápices, sobre todo porque también hay una juventud a la que cuesta interpelarla hoy en día, ¿no? Sí. Que está como distinta a esa juventud quizás de la Noche de los Lápices, que estaba tan politizada. Hoy parece haber una juventud que está un poco más, bastante más reacia a involucrarse en estos temas, ¿no? Sí, claramente. Yo creo que hay como un concepto de rebeldía que pasa por contrariar lo que hasta ahora era políticamente correcto, ¿no? Quizá ahí está una de las claves, como que la rebeldía pasa hoy por presentarse como supuesto antisistema o ese tipo de posicionamientos, y eso ha calado, yo creo que básicamente como una moda dentro de un sector importante de la juventud, ¿no? Digo moda porque cuando uno indaga de cuál es la razón de ese voto, o si conocen siquiera qué están votando, la mayoría no tiene idea de qué está votando. No estoy con esto
ninguneando a los que votan, pero digo, es evidente, lo ve uno cuando hay encuestas o cuando se le hacen preguntas en la calle. Estos pibes no saben por qué están votando Milei, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que es como una fuente importante de moda, de contagio. Es lo que corresponde, lo cool en este momento es votar a Milei en un sector de la sociedad. En otro sector la idea de que el Estado no le va a dar nada a los sectores más postergados que viven en la marginalidad y realmente por fuera del sistema, donde la democracia hizo poco por ellos, sinceramente, en estos 40 años, ¿no? Los sectores de la pobreza más dura, los que entienden que esta oposición que sería decir, bueno, que el Estado te provee la educación, te provee la salud, los niveles que se lo provee son de tan baja calidad que esa gente siente que no va a sentir una gran diferencia y que en definitiva lo que pueda pasar depende de ellos, no depende de un cambio estructural político. O sea, la meritocracia también en esos niveles, la gente que trabaja en un Rappi, en uno de esos trabajos precarizados, que se niega a sindicalizarse por otra parte, entiende que esto no le va a cambiar la vida, en todo caso se le va a cambiar para bien porque tiene la ilusión del dólar, ¿no? Además, así que es complejo, ¿no? este momento y cómo interpelar a esos sectores, ¿no? Que creo que es la gran tarea, me parece. ¿Y cómo...? La memoria, como bien decís, vos decías, sí, es correcto. Bueno, la verdad que tenemos que dejar de preocuparnos por la corrección, porque la corrección nos ha llevado por caminos muy poco eficientes, ¿no? Yo creo que corresponde, no sé si es correcto o no es correcto, y es verdad que una de las cosas que está en juego, que pensábamos que no, es volver a discutir la dictadura, ¿no? Cosa que creíamos superada, pues, de los juicios de todo tipo, ¿no? Se suponía que era una cuenta saldada por la sociedad argentina, pero se ha reinstalado la teoría de los demonios, se ha reinstalado el discurso dictatorial, ¿no? Casi con orgullo, se pone en duda la soberanía argentina en Malvinas. Es decir, la verdad que es una tarea ciclópea la que queda por delante, ¿no? Con tan poco tiempo que tenemos de acá hasta octubre, ¿no? ¿Cómo se construye memoria desde el Estado? Digo que parece ser ahora lo que estaría haciendo un poco de falta también, ¿no? Bueno, llegamos un poco tarde, te diría, para que el Estado en tan poco tiempo lo haga. Yo creo que faltaron muchas cosas. Faltó un mejor trabajo en los medios de comunicación masivo que el Estado manejó, una tarea de difusión que no llegó del todo a las aulas, con planes de estudio atrasados, que seguían hablando de los fenicios y los caldeos, bueno, muchas cosas fallaron, ¿no? Creo yo, y esta subestimación de este discurso de ultraderecha que siempre estuvo en la sociedad argentina. La derecha argentina tiene históricamente un 30 y un 40% duro, ¿no? Fíjate vos que cosa que poca gente se pone a pensar, cuando Perón, nada más y nada menos que Perón, se presentó como candidato en 1973, obtuvo el 62% de los votos, pero hubo un 38% que lo votó en contra, ¿no? Que era el antiperonismo más duro, y ese porcentaje de un 30 y pico, casi 40, depende del momento, existió siempre en Argentina, incluso durante las presidencias históricas de Perón, ¿no? Donde se va a sacar un 62, un 65, la mayor elección que fue la del 54 de vicepresidente, pero suponer que hay una mayoría automática y que la memoria popular funciona sola es una utopía absoluta, ¿no? Felipe, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres.